Tu amor que me sostiene, que me levanta, que me da paz, me da seguridad. Dios los bendiga mucho, mis amados. Como ya les estaban compartiendo, hoy vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones. El mes pasado estábamos hablando sobre el evangelismo, las buenas nuevas, y enfatizábamos la necesidad de compartirlo. Sin embargo, después de esa serie de predicaciones siempre queda una pregunta: ¿cómo voy a compartir el evangelio en esta generación? Porque nosotros sabemos que hoy no podemos compartir el evangelio como lo hacíamos hace 20 años. O díganme, ¿quién de aquí no salió con los folleticos o trataditos hace tanto? Ya uno no le hace caso. Ya uno los encuentra tirados por ahí en el pasillo del metro. Por lo anterior, hoy y a lo largo de todo este mes, vamos a estar hablando sobre las nuevas generaciones. Vamos a estar tratando cuáles son los problemas de estas nuevas generaciones, cuáles son las virtudes de estas nuevas generaciones, cómo podemos llegar a estas nuevas generaciones, cómo podemos vivir y compartir el evangelio en medio de estas nuevas generaciones. ¿Cómo les parece ese tema? Y necesario. De manera que hoy nos introduciremos a este mes de predicaciones con un sermón titulado Historia de 3 generaciones. Historia de 3 generaciones. Y aquí yo les quiero compartir algo. Es innegable que en este momento estamos en una época de transiciones. Es innegable que en este momento estamos viendo cómo se remontan nuevas generaciones que hacen, dicen y piensan cosas muy diferentes a nosotros. Hace poco veía un ejemplo muy sencillo pero muy curioso. Le preguntaron a una persona nacida antes del 2000, ¿cómo contestas al teléfono? Y él hizo así. Le preguntaron a una persona nacida después del 2010, ¿cómo contestas el teléfono? E hizo así. Porque ya hay celulares. Ya no, los teléfonos no tienen esa forma que nosotros conocíamos. Pero eso no se está dando solamente en la tecnología, que es una de las cosas que nosotros más vemos. Se está dando en casi todo. En cultura, en vestimenta, en palabras. Ya uno hoy en día es mucho más fácil hablar con un extranjero que con un adolescente. Yo no sé por qué. Hay muchas cosas que a veces uno no entiende. Hay cambios, estamos en una época de transiciones y debemos reconocer algo. Nuestra generación, nuestra historia y nuestras costumbres están pasando. ¿Qué le vamos a dejar a ellos? Hace poquito, por ejemplo, estaba en el seminario revisando las hojas de vida de quienes estaban entrando a estudiar. Me fui de para atrás cuando vi que entraba alguien que nació en el 2005. Y me pareció todavía mucho más emocionante y sorprendente que los del 2005 ya cumplen 19 este año. Estamos en una época de transiciones. Y antes de entrar al texto, quiero compartirles que normalmente hay 2 opiniones de esas nuevas generaciones. Hay una opinión optimista, que dice que ellos son la salvación de nuestra generación. Ellos son los que van a hacer lo que nosotros no pudimos hacer. Pero también existe una opinión pesimista, que nos dice que ellos son la generación más perversa que ha habido hasta ahora y que han hecho mucho mal en lo poco que llevan de vivencia. Y mis amados, yo sé que muchos de nosotros podemos pensar más en una opinión que en otra, pero les quiero compartir hoy
que el modo en que esta nueva generación lleve a cabo su vida dependerá en parte de lo que nosotros les dejemos. Dependerá en parte de cómo trabajemos con ellos. Dependerá en parte de cómo seamos nosotros para esas nuevas generaciones. Así que vamos a estudiar Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 13. Jueces está después de Josué en el Antiguo Testamento. Dice así: cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en Timnat-Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación, y surgió otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Estos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Historia de 3 generaciones. ¿Este les parece un pasaje optimista o pesimista? Muy pesimista. Así que vamos a estar estudiando qué fue lo que pasó específicamente con estas 3 generaciones. Vamos a mirar cuál fue el error. Vamos a estudiar cómo se llegó a ese estado de no conocer al Señor. Y vamos a preguntarnos qué podemos hacer para evitarlo. Así que comencemos nosotros con la primera generación, la generación que conocía al Señor. Y esta generación la encontramos en los versículos 6 y 7. La generación que conocía al Señor. Aquí vemos personajes específicos. Uno de los personajes más renombrados es Josué. Y yo creo que todos aquí podemos conocer algo de Josué. Él era el sucesor de Moisés. Cuando el pueblo se quedó sin líder, cuando había una generación nueva a la que Moisés le había enseñado, Josué tomó su rol y siguió dirigiendo a ese pueblo. Miren que ahí ya había habido una transición. Y entonces Josué tomó las riendas. Y miren cómo se nos describe a esta generación. Dice: cuando Josué despidió al pueblo de los israelitas, se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. ¡Qué belleza esto! El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron. ¿Qué tenía la generación de Josué que no tenían otras generaciones? Conocían al Señor, servían al Señor, pero tenían un líder que cada momento les recordaba quién era el Señor. Josué allí estaba tomando un papel vital para esa generación. Se estaba parando en la raya y les estaba diciendo: yo serviré al Señor.
Josué fue importante para esa generación, muy importante. Y el texto continúa porque no acaba ahí con las descripciones de ese pueblo, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Estos aquí eran testigos de la grandeza de Dios. Esta generación servía, amaba al Señor. Y podemos pensar que estas personas, estos ancianos y Josué mismo, tenían mucho que ver allí. Nosotros ya conocemos de Josué. Aparte de ser sucesor de Moisés, se le mandó estudiar con diligencia la palabra. Se le mandó guiar al pueblo. Él tuvo muchos fallos también, pero siempre estuvo dispuesto a volver su mirada al Señor cuando era necesario pedir perdón y hacer lo posible para guiar bien a su pueblo. Josué se paró en la raya. Y ahora yo les quiero preguntar, mis amados, si nosotros queremos ser una generación así, si nosotros queremos que esta generación que nos sigue conozca al Señor, sirva al Señor y sea testigo de sus maravillas, tenemos que pararnos en la raya. Tenemos que mostrar que vivimos para Él, como lo hizo Josué y como lo hizo los ancianos que estuvieron con Él. Muchas veces hablamos de la próxima generación como una generación perdida y no luchamos por esa generación y no hacemos lo posible para que conozcan al Señor y no nos dedicamos a conocerlos. Y el único motivo por el que Josué fue tan buen líder fue porque fue un buen discípulo. Nosotros vemos en los pasajes del Éxodo en adelante a Josué siempre pegado a Moisés. Cuando Moisés entraba a la tienda de reunión con el Señor, Josué siempre mantenía en la entrada. Podemos ver que Moisés y Josué tuvieron tal vínculo que Josué pudo servir para una nueva generación. Y esa generación fue aquella que sirvió al Señor. Mis amados, la generación de nosotros no es perfecta. Nuestra generación ha tenido fallos enormes. Pero les cuento algo. Si nosotros seguimos vivos, todavía podemos hacer algo. Si usted sigue aquí, hace parte de este proyecto, no importan los años que tenga. Si estás aquí, todavía puedes tener influencia en esta generación. Y aquí tenemos un ejemplo. Pero hay otras generaciones. Tenemos una segunda generación. Y esta segunda generación pasa desapercibida. Cuando ustedes están leyendo comentarios van a pensar que esto es una historia de solamente 2 generaciones. Pero hubo gente en medio. Si leemos los versículos 8 al 10, dice así: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación. Lo primero que estamos viendo aquí es que ese líder, ese héroe que estábamos exaltando hace un momento, murió. Mis amados, ninguno de nosotros es eterno. Si podemos hacer algo, lo tenemos que hacer ya, porque no sabemos cuándo nos vamos. Josué duró 110 años. Aquí tenemos hermanos que han llegado a los 100 y ya nos pasaron.
Josué duró bastante, pero ni Josué era eterno. Moisés tampoco era eterno. Nosotros tampoco vamos a ser eternos. Y si nosotros miramos aquí, ¿qué cosa hizo Moisés, el líder anterior a Josué, que no hizo Josué? Preparar un discípulo. Nosotros vemos a Josué desde el Éxodo mismo al lado de Moisés, pero leemos el libro de Josué y no vemos a nadie a su lado. Vemos una cantidad de sermones, discursos y regaños para el pueblo, pero no una persona, una cantidad de personas formadas de la nueva generación. De manera que cuando él pasó y cuando los ancianos pasaron, esa generación quedó a la deriva. Y aquí ya estamos viendo una de las muchas claves para trabajar con esta nueva generación. Y ya no se trata solamente de repartir tratados, repartir folletos, recomendar una estación de radio. Uno habla con ellos y ya ni radio escuchan. Lo que hizo Moisés con Josué, lo que no hizo Josué, fue hacerse amigo de ellos. Fue caminar cercano, así sea solamente uno, para que ese uno le quedara a la siguiente generación. ¿Y qué pasa con nosotros? En la mayoría de las ocasiones solamente estamos con la gente de nuestra generación. Normalmente estamos solamente con aquellos que me caen bien. Normalmente solamente estamos con aquellos que ya conocemos de años. Hace poquito veía un cuadro muy singular. Nos invitaron a una reunión de educación wesleyana. Antes de trabajar en esta iglesia, yo trabajaba con plantación de iglesias en la parte de educación. Y entonces me encontré a una persona allí. Esa persona estaba supremamente sola, no se atrevía a compartir con nadie. Mejor dicho, parecía regañada. Y yo, que ustedes saben que yo soy medio escandaloso, llegué, Marlene, y de una ya la integré, compartimos, etc. La mayoría de nosotros somos así con las otras generaciones, como regañados. Uno viejo a veces dice, ¿qué me va a escuchar un joven? Y uno joven también, ¿qué me va a escuchar un viejo? Una persona de edad. Muchas veces somos así. Pero según esto, entre más relación hay entre dos generaciones, más fácil es que haya impacto entre esas dos generaciones. Y ojo a eso, porque aquí estamos viendo esa interacción, pero prácticamente no se nos dice nada de esa generación. No se nos dice nada de aquellos que estaban entre Josué y los ancianos y la generación que aborreció al Señor. Eso no fue algo de la noche a la mañana. Porque esta generación ya no es la generación que conocía al Señor, sino la generación que conocía del Señor. ¿Cómo así que del Señor? Usted llegaba y entrevistaba a Josué y Josué le decía, yo te hablaré de mi Dios. Pero llegaba y entrevistaba a los de la segunda generación y ellos le decían, yo te hablaré del Dios de Josué. Mis amados, cuando nosotros no somos cercanos a la siguiente generación, no podremos hacer que nuestro Dios sea su Dios. No podremos hacer que ellos sientan cercano a nuestro Dios. Y aquí estamos mirando esto. Vemos una generación que se quedó quieta. Una generación que por un lado no conoció más del Señor de una manera personal y por otro lado tampoco transmitió la historia. Ay, aquí hay una pela muy grande para todos. ¿Por qué?
Porque la mayoría de nosotros, cuando somos llamados o cuando vemos que el Señor tiene una encomienda, decimos: Señor, heme aquí, envíelo a Él. En muchas ocasiones somos así. Y una de las cosas que hace más daño no es una generación mala, sino una generación que se queda quieta, una generación indiferente, una generación que quiere vivir como sigue viviendo y no le importa los que vienen. Hubo alguien llamado Martin Luther King Jr., algunos han escuchado de él, muy famoso pastor protestante de los Estados Unidos, que lideró uno de los movimientos en defensa de las personas de color más impresionantes. Y él dijo: nuestra generación no se habrá lamentado tanto por los crímenes de los perversos como el estremecedor silencio de los bondadosos. Lo voy a volver a leer. Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos. Una generación quieta, una generación callada, una generación que no hace algo para que las próximas generaciones conozcan al Señor, para que las próximas generaciones tengan este punto o idea como algo transversal, para que las próximas generaciones no sientan a Dios cercano. Es una generación más preocupante que una generación que hace lo malo. Mis amados, hace poco vivimos el catastrófico suceso de encontrar en el poblado a un extranjero con 2 adolescentes. Pero no sé si a ustedes les pareció más catastrófico las protestas de los negocios de ese sector cuando se dijo que se iba a prohibir la prostitución en ese lugar. Ellos protestaron. Ellos dijeron: es que si prohíben eso acá, a estas horas nos van a dañar el negocio. Yo quiero vivir como he vivido. Allá ellos. Y nosotros diremos acá: sí, pero eso lo hicieron ellos, nosotros no lo hacemos. Mis amados, ¿estamos seguros de eso? ¿Estamos seguros de que no somos una generación indiferente? Vemos a personas dañándose la vida, pasamos de largo. Vemos a jóvenes tomando malas decisiones, no nos importa. Los vemos, escuchamos cantando y diciendo barrabasadas y no les proponemos una alternativa. Hace poco estaba hablando con unos misioneros holandeses que me citaron para darles clases de español, una de las experiencias más curiosas que he vivido. Y ellos me decían algo: Haider, en esta generación la apologética, que es la defensa de la fe, no va a consistir en dar razonamientos solamente. La defensa de la fe en esta generación va a consistir en proponer una alternativa de vida, una alternativa de un modo de vivir, una alternativa que les permita sentir que la fe no es solo un cuento filosófico, sino algo que se experimenta, que pueden vivir y a lo que están invitados. Pero la mayoría de las ocasiones nosotros
reducimos la defensa de la fe a una predicación y no a exponer una vida que ellos pueden vivir. Y así nos vamos convirtiendo en una generación indiferente, una generación que no conoce del Señor. Y ustedes me dirán, pero seguro que lo estamos viviendo. Hace poquito nos dijiste que alguien que nació en el 2005 entró al seminario. Amados, este año 5 personas entraron al seminario. ¿Cuántos vivimos en Medellín? ¿O no alcanza para 5? ¿Cuántos vivimos en Antioquia? ¿Cuántos vivimos en Colombia? Hace poco pasamos a los 8 billones de personas, 8.000 millones de. Y vemos en esta generación indiferencia. No quieren servir. No quieren levantarse, pararse en la raya como lo hizo Josué y decir: este es mi Dios, a Él voy a servir y de Él les voy a hablar. Un muy buen amigo mío llamado Andrés tiene en este momento un ministerio con pastores y se dedicó a buscar a pastores menores de 35 años en el área metropolitana, pastores principales. Encontró 2. Imagínense eso. Pasan 50 años. ¿Cuántos pastores nos quedan? Necesitamos movernos. Necesitamos ser no una generación que conoce del Señor. Ustedes aquí no pueden ser la generación que conocen al Dios de Haider o al Dios de Nicolás o al Dios de Rocío. Ustedes aquí deben ser la generación que conoce su Dios. Porque si nosotros pasamos, no queremos una generación indiferente. Este mundo no necesita generaciones indiferentes. No necesitan generaciones que conocen del Señor. Necesita generaciones que conocen al Señor, a su Señor. ¿Y cuál es el resultado, mis amados, de una generación que conoce del Señor pero no al Señor? Lo vemos en los versículos, la última mitad del 10 en adelante. Una generación que no conoce al Señor. Y es que estos versículos presentan la primera tragedia del libro de los jueces. Ustedes ya saben que Jueces va de tragedia en tragedia. Pero esta es la primera, donde dice: también murió toda aquella generación, y surgió otra, que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y las imágenes de Astarte. Aquí encontramos ya una generación que no conoce al Señor. Y podemos ver que comienza diciendo: ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Significa que la generación anterior, la generación indiferente, no les contó la historia. Nosotros contamos la historia. Nosotros les decimos a ellos: yo conozco a este Dios, quiero que tú lo conozcas. Él ha hecho esto por mí, Él está dispuesto a hacer esto por ti. Él te ama. Y porque te ama, te quiere transformar. No quiere solamente que creas que Él existe,
quiere que vivas por Él. Es necesario dar a conocer esta historia. Continúa diciendo: esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses. ¿Qué encontramos aquí, mis amados? Podemos ver que esta generación tuvo dos males enormes, dos cosas que la condicionaron a vivir así. La primera cosa era la decadencia del liderazgo. ¿Cómo así que la decadencia del liderazgo? Ya no había un Josué, ya no había un sucesor, ya no había alguien que les diera a conocer: este es el Señor. Muchas veces nosotros, amados, pensamos: es que yo soy uno y acá es un montón la gente que no cree en Dios. Pero yo les cuento algo: sociológicamente esta es la generación que más dispuesta está a hablar del Señor, pero no hablamos. Yo te invito a que te levantes como un líder en esta comunidad, a donde tú estés, en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo. Que no escondas al Señor, sino que cuando la gente tenga un problema, cuando la gente no sepa qué hacer, ellos puedan decir: yo puedo ir donde Minellis, yo puedo ir donde Samuel, yo puedo ir donde Juliana, porque ellos conocen al Señor. Esta generación que no conocía al Señor vivió una decadencia del liderazgo y sufrió por eso. Ya no había quien los guiara, ya no había quien los acompañara. Y muchas veces nosotros decimos: yo soy muy joven para hablar de Dios, o yo soy muy viejo para hablar de Dios, o yo soy muy ocupado para hablar de Dios. Mi amado, Dios nunca ha llamado a desocupados. Eso yo se lo puedo asegurar. Dios nunca ha llamado a una persona que no tenga nada que hacer. Lo que Dios quiere, anhela y se proyecta es capacitar a quien ha elegido para que en medio de todo lo que está haciendo viva para el Señor. Necesitamos un liderazgo que esté dispuesto a decirle a su generación, como Josué le dijo a su generación: si bien no os parece servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir. Si los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Necesitamos más personas dispuestas a decir esto en esta generación. Y el segundo mal que vivió esta generación que no conocía al Señor era el entorno. ¿Cómo así que el entorno? Nosotros podemos ver a lo largo de todo el Pentateuco, de todo Deuteronomio, que se nos dice, o que se le dice al pueblo: no debes ser como los que están en Canaán, no debes ser como los que están en esa tierra, no debes tomar sus prácticas, no debes adorar sus dioses, no debes vivir como ellos. Mis amados, las generaciones que vienen están creciendo en una cultura que no es cristiana. Están creciendo en una cultura que no conoce al Señor. Las generaciones que vienen pueden ser, van a ser moldeadas, motivadas o tentadas por lo que les ofrece su entorno. Y por eso es tan necesario que nosotros que estamos aquí conozcamos a Dios, demos a conocer a Dios y propongamos una alternativa de vida. Propongamos que esa no es la manera en que ustedes deben vivir. Les tengo esa oferta.
les tengo el Evangelio, que promueve una paz que no tiene comparación, que promueve una felicidad que no se puede alcanzar en ningún otro lugar, que les promete que nunca estarán solos. Cuando nosotros entendemos el Evangelio como la mejor noticia y como la más adecuada alternativa de vida, podemos darlo a conocer así a nuestra generación. Y necesitamos darlo a conocer así a esta generación. Los dioses de Canaán, la tierra a la que entraron los israelitas, eran los Baales, las figuras de Astarte y muchos otros más. Cuando ellos entraron allá no tenían a alguien que les dijera: recuerden lo que se nos dijo, vamos a servir al Señor no importando nuestro entorno. Por lo que cuando vieron eso, hicieron lo que no agradaba al Señor. Se dedicaron a adorar los dioses de ese lugar y abandonaron al Señor. Y esta es, mis amados, la historia de esas tres generaciones. Cuando yo estaba escribiendo este sermón, yo sentía que acabar el sermón aquí sería muy pesimista. Sería como dejarlos con las malas noticias y no decirles cuál alternativa tenemos. Y mientras estaba estudiando eso, se me prendió el foco. Y recordé a una generación de muy poquitos locos que en medio de un entorno que no conocía al Señor, después de muchas generaciones que no habían conocido al Señor, comenzaron a decirle al mundo: Jesús es Dios. Y así trastornaron el mundo entero. Esa generación de pocos locos eran los apóstoles. Y podemos ver que a donde se dijo: ahí están aquellos que trastornan el mundo entero, era una ciudad llena de ídolos, Tesalónica. Los que los acusaron eran judíos que creían conocer a su Dios, pero no conocían a su Dios. Pero ellos no se quedaron callados. Ellos siguieron relacionándose con las nuevas generaciones, siguieron conociendo las ideas de las nuevas generaciones, y aún con ellos siguieron predicando al Jesús que trasciende a toda generación. Y por eso es que trastornaron el mundo entero. Y el llamado de hoy, mis amados, es no seguir el ejemplo de una generación que no prepara sucesores, que es indiferente y que no conoce al Señor, sino seguir el ejemplo de esos pocos locos que trastornaron el mundo entero. Y quiero concluir este pequeño sermón pidiéndoles un favor enorme. Esta generación, las generaciones que están comenzando a vivir en este mundo, son tal vez las generaciones más heridas que hemos encontrado a lo largo de la historia. No necesitan personas que les hagan ver mucho más lo despreciables que son. Necesitan personas que les inspiren. Necesitan personas que les abracen. Necesitan personas que les saquen conversación. Necesitan personas que les den la mano. Necesitan personas que los motiven. Necesitan personas que les digan: hágale, mijo, pa'lante. Esta generación necesita de personas que conocen al Señor. Chesterton, uno de mis autores favoritos, decía: todos los hombres pueden ser criminales si se les tienta. Todos los hombres pueden ser héroes si se les inspira. Que nuestra misión, mis amados, sea inspirar a estas nuevas generaciones
trabajar al lado de estas nuevas generaciones, moldear, capacitar, acompañar a estas nuevas generaciones, para que no haya generación que no conozca del Señor. Amén. Vamos a orar por eso. Y antes de eso, les quiero pedir una tarea. Ustedes conocen ya mis tareas. Si aquí hay alguien que siente, no le voy a decir viejo, pero que siente que ya está entrado en años, procure hablar y hacerse amigo de alguien de menos edad. Eso va a ser un proceso. Ore por esta persona esta semana. Y si aquí hay alguien que todavía se siente joven, procure hablar y hacerse amigo de una persona entrada en años, sin decirle que es entrada en años. Para que ambos se apoyen mutuamente en este ejercicio de generaciones. La primera semana va a ser orar. Este va a ser un trabajo largo. Ahora vamos a orar. Soberano Dios, Padre Santo y Celestial, te damos muchas gracias porque permites que te conozcamos. Te damos muchas gracias, Señor, porque no nos dejas solos. Porque a pesar de ser tan malos, tan indiferentes, tú permites que nosotros estemos contigo. Tú nos sigues amando y nos sigues instando a levantarnos porque esta generación te necesita. Y ahora te rogamos, Dios, que nos permitas amarte. Te rogamos, Dios, que nos des las estrategias, el amor, las ganas de darte a conocer a las próximas generaciones. Que esta generación no se quede sin personas que te conozcan. Que esta generación no se quede sin personas que tomen la vara y sigan la carrera. Que estas próximas generaciones, Señor, no sean conocidas como generaciones indiferentes, ni como generaciones que no te conocen, sino como generaciones que conocen y proclaman a su Dios vivo, santo y verdadero. En el nombre de Jesús, estamos en tus manos. Amén. Amor que me sostiene, el que me levanta.